Vamos a empezar hablando del caso de Loan, como siempre, retomando la serie desde donde nos quedamos en el video anterior, de esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que sucedió en el caso desde el principio. Ahora vamos más o menos por la mitad de agosto de 2024. Y fue en ese momento cuando tuvo lugar un día donde sucedió algo que reconfiguró el caso de Loan por completo. Se llevó a cabo una declaración que frenó por completo a todo el juzgado. Y les estoy hablando de la declaración de Catalina Peña, la abuela de Loan. La declaración de esta mujer fue tan extensa y tan explosiva e importante que la jueza tuvo que frenar todo, como les decía, y reprogramar otros testimonios clave que tenía para ese día para darle más lugar a la abuela de Loan. Incluso se comenta que hasta el propio intendente del 9 de julio iba a declarar ese día, pero también tuvieron que posponerlo para que la abuela siguiera declarando. O sea, imagínense ustedes. Todos los que estaban esperando para presentar declaración, en ese momento tuvieron que volverse a sus casas. Y ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué pasó para que se movilice todo de esta forma? ¿Qué tan importante fue lo que la abuela Catalina contó en su declaración? Bueno, básicamente dijo algo que llevó a que el caso diera, como les decía, un giro por completo. Catalina habló sin rodeos y comentó algo que fue bastante clave para la investigación, pues dijo que ella tenía varias tierras, terrenos, digamos, propiedades, y que tomó la decisión de ponerlos a todos a nombre de un tercero y no de ninguno de sus hijos. El motivo, según la abuela, era para que nadie se pelee. Pero inmediatamente después de esto, la abuela señaló que su propia hija, Laudelina, tía de Loan, como ya sabrán, quería quedarse con todas esas tierras. De pronto, en lo que parecía ser la desaparición de un niño por parte de un tercero, quizás, empezó a convivir con algo diferente y pareciera ser mucho más antiguo, que serían posibles rencores familiares, basados posiblemente en ciertas disputas por el patrimonio de la abuela, ¿no? El padre de Loan, en base a todo esto, comentó que él sentía que siempre los demás como que lo dejaban de lado, como si él no perteneciera, digamos, al grupo de sus hermanos y así. Y además describió a Laudelina y a su esposo Benítez como personas muy envidiosas que siempre habían querido tenerlo todo. Es decir, aquí el padre de Loan coincide con la abuela, su madre, al decir que aparentemente Laudelina tenía este tipo de personalidad, como que quería apropiarse de todos los terrenos y bienes familiares. Y yo creo que el padre de Loan, al decir que lo dejaban de lado y todo eso, no lo comentó como haciéndose la víctima de decir, ay, me excluyen, qué sé yo, sino más bien como dando a entender que tenían algo por ahí en contra de él o no querían saber nada con que él se metiera o intentara reclamar algunos de esos terrenos, esas propiedades de la abuela Catalina. En base a todo esto le preguntaron lógicamente al padre de Loan si él creía que capaz la desaparición de su hijo podría ser como alguna advertencia o algo así por estas tierras que estaban en disputa. Y el hombre contestó que no creía eso, que nunca había recibido, por ejemplo, amenazas previas ni nada por el estilo. Y sí tiró una frase que es muy cierta en todo esto, que fue la siguiente: la criatura no tiene culpa de nada. Lógicamente, porque si el motivo detrás de la desaparición de Loan hubieran sido, no sé, estas tierras, esta disputa familiar y todo eso, ¿qué tiene que ver él? O sea, literalmente era un niño totalmente inocente que por ahí terminaba pagando por temas de adultos. Por ende, es muy cierto lo que dice su padre, ¿no? No obstante, por más de que el padre de Loan comentó que jamás había recibido amenazas ni nada de eso, la madre del niño dijo algo diferente. La madre de Loan, cuando ella declaró, lo hizo durante más de 6 horas. Y en ese tiempo ella mencionó que tenía conocimiento de que Laudelina y su esposo Benítez una vez habían dicho la siguiente frase: se las vamos a devolver donde más les duele. ¿Se acuerdan que vimos en el video anterior que la madre había hablado con los medios, la madre de Loan, que había comentado que había recibido amenazas de Laudelina? Bueno, aparentemente era por esta frase en particular, que da a entender más o menos como que Laudelina y Benítez están
queriendo decir que quieren como hacerles pagar o vengarse de los padres de Loan donde más les duele por algo en particular, que podremos deducir pueden ser esta disputa por las tierras y las propiedades de la abuela Catalina. Pero lamentablemente esta frase no llevó a mucho ni tuvo mucha solidez, porque cuando le preguntaron a la madre de Loan dónde la había escuchado o cómo había escuchado esa conversación entre Laudelina y Benítez, ella comentó que no la escuchó ella misma en sí, sino que una vecina de ella aparentemente la había escuchado hace como 2 o 3 años atrás, o sea, hace un montón. Además, a esta vecina jamás lograron identificarla, entonces todo esto terminó quedando en la nada. Pero retomando a lo que fue la declaración de la abuela Catalina, no fue solo lo de las disputas de las tierras y demás lo importante que ella dijo, sino que la abuela realizó una confesión muchísimo más oscura. Catalina comentó que años atrás, en la zona de ahí, dentro del 9 de julio, donde ellos vivían, era muy común que se vendieran bebés. Lo dijo así aparentemente de una, sin dramatismo, sin rodeo, sin nada. Y de hecho esto concuerda con una entrevista que daría Catalina como un año después, donde dijo lo mismo, que dio a entender en realidad como que para ella era algo medio común o algo que se veía, esto de vender bebés de una forma, digamos, no tan clandestina. Catalina en esa primera declaración, bueno, comentó esto de una forma muy tranquila, como si estuviera hablando de una costumbre, un recuerdo del pasado, y agregó que esta situación de la venta de bebés dejó de pasar cuando empezaron a llegar ciertas pensiones por parte del Estado. Esto nos demostraría que más o menos las personas ahí por necesidad, por más espantoso que suene, tomaban estas decisiones de vender a los niños, y no fue sino hasta que empezaron a llegar estas ayudas del Estado que lo dejaron de hacer. Básicamente demostrándonos que la situación de miseria, la situación de pobreza extrema, puede crear este tipo de mercados que para otras personas pueden resultar totalmente impensables. Y una vez más vuelve a entrar el tema del dinero dentro del caso de Loan. Y es que tenemos que volver a hablar de esta suma millonaria que recibieron los hermanos de Loan a través de una transferencia de Mercado Pago, porque aparecieron nuevas declaraciones en base a eso y declaraciones que revelarían una verdad aparentemente muy oscura detrás de esas transferencias. 170 millones de pesos. Esa era la cifra, según se cuenta, que recibieron 2 hermanos mayores de Loan a través de una transferencia por Mercado Pago. Y eso en cuestión de días, nada más. Como vimos en el video anterior, la explicación oficial que dieron ellos fue que habían abierto esa cuenta para recibir donaciones de la gente en general, destinadas no solamente para financiar la búsqueda de Loan, sino también para crear una fundación que ayudaría a familias que están pasando por cosas similares. Suena esto muy bonito, muy solidario, muy idílico. Pero, como les digo, en esos días surgió una declaración bastante fuerte. Bastante no, les diría exageradamente fuerte y delicada. Otro hermano de Loan declaró, escuchen esto, que su tía insinuó que la madre de Loan habría vendido al niño por una deuda. Y sí, yo les dije, es una declaración muy fuerte, muy delicada. No sé a dónde nos va a terminar llevando en los siguientes días. Pero sí, para ese momento, lógicamente, toda esta situación comenzó a hacer que el ojo estuviera ya dentro de la propia familia de una forma bastante seria. Hizo que la gente empezara ya a sospechar muchísimo de ellos. Pero en esos días también apareció una persona muy particular, un abogado que se involucró en el caso de Loan y terminó teniendo como un papel bastante turbio en el mismo. Por aquellos días sería más o menos, como les decía, mediados de agosto de 2024, la jueza Cristina Poser Penso citó a declaración indagatoria al abogado José Fernández Codazzi. Y esto no era cualquier tontería, porque estamos hablando de que se lo citó a declaración indagatoria, o sea, es decir, que básicamente pasó de un actor externo en el caso a prácticamente imputado. Pero claro, hasta ahora no hablamos prácticamente de este abogado, este sujeto, entonces
los que no siguen o no siguieron el caso desde su momento se estarán preguntando qué tiene que ver, o sea, quién es, qué hizo, qué onda, ¿no? Bueno, a este abogado se le empezó a investigar porque él fue quien presuntamente desde un principio habría intentado instalar la hipótesis de que Loan había muerto en ese famoso accidente de tránsito. La acusación era muy grave. Se decía que había ofrecido sobornos, sobre todo a Laudelina, quien fue la que, recordemos, declaró que vio lo del accidente y cómo pasaba todo. Para que sostengan esta versión, el abogado le habría ofrecido a Laudelina una casa, un auto, una moto, incluso le pagó cierto dinero para que vaya a declarar todo esto del accidente. Que la camioneta básicamente de Pérez y Callava, que para ese momento ya estaban detenidos, habría atropellado a Loan. Obviamente, hacer esto de sobornar a alguien para que vaya a declarar y todo, bueno, es muy grave. Sería no solamente encubrir posiblemente el hecho real, sino también intentar dinamitar la investigación de todo desde dentro. Y mientras se esperaba y se acercaba a su declaración indagatoria, este abogado decidió hablar con la prensa en esos días. Y volvió a decir algo muy polémico. Señaló una laguna cercana a la casa de los detenidos Pérez y Callava y dijo que allí podría estar el cuerpo de Loan. Y esto me llamó mucho la atención porque recordemos que hace poco se hicieron nuevos rastrillajes en esa laguna. Pero incluso para ese momento, para agosto de 2024, esas lagunas ya no eran un lugar nuevo, porque la policía ya había investigado ahí, habían sido rastrilladas esas lagunas y todo, y no se había encontrado nada. Entonces pareciera ser que de alguna forma seguían intentando desviar la investigación y ensuciarla. Como ven, fueron muchas las bombas que estuvieron sucediendo en esos días. Tenemos el tema del dinero y los hermanos de Loan, el tema de las supuestas amenazas de Laudelina, la disputa por las tierras y las propiedades de la abuela Catalina, todo este tema familiar y aparte lo de este abogado, y que se presenta como una de estas primeras figuras que iniciarían este entorpecimiento de la investigación. Entonces, ¿qué va a pasar con semejantes bombas que explotaron en agosto de 2024? Bueno, lógicamente vamos a seguir viendo todo eso en los próximos capítulos de esta serie. Para continuar con la última parte de la serie por el día de hoy, vamos a estar reaccionando a este clip que dice lo siguiente. Justo que estábamos hablando de todo lo que pasó en México, bueno, esto dice: Caso Loan y la trama Namco. Rompe el silencio la testigo amenazada, dice. Este es un clip que salió también en esos días en los que estamos ubicados en la serie, que sería mediados de agosto de 2024. Así que vamos a ver qué es lo que comenta esta testigo protegida. Perdóname si no lo ven tan bien, pero tengo que hacerlo así por el tema de copy. De todos modos, aquí no es tan importante, sino más bien escuchar qué es lo que se comenta. Y acabo de prender el micrófono, me di cuenta de que no lo tenía encendido, así que perdón si la primera parte la escucharon medio mal. Ahora sí, vamos a retomar. Rompe el silencio aquí, en quién, cuándo, dónde. Para mantener su seguridad, porque nosotros hacemos todos los esfuerzos. Oh, hay un videito de Loan, no, me muero, me hacen mal ver esas cosas. Perdonen, ya sé que nada que ver, pero no sé, me hizo como mal ver el video. Posible para mantenerlo, aunque está claro que quienes quieren atentar contra ella saben todo, saben quién es, cómo se llama y dónde vive, pero nosotros vamos a hablar con ella con la sigla R, con la inicial R. Te saludo, te digo buenas tardes y gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Contame, ¿qué pasó en las últimas horas? Vamos de atrás para adelante, ¿sí? Sí, yo me había presentado ante la jueza federal. Obviamente los datos que aporté fue todo para Loan. Desde ahí empecé yo a tener amenazas, me seguían, me amenazas tuve de parte de Mónica Sotelo. ¿Quién es? ¿Quién es Mónica Sotelo? ¿Quién es Mónica Sotelo? Así le vamos explicando a la gente. ¿Quién es? Mónica Sotelo es la hermana de Cabeza López. Okay. Nada menos. Que es la señora que vemos en algún video que recién en la presentación mostramos. Que ya esa amenaza en principio, ¿hace cuánto fue, R? Ese fue el día 30. El día 30. Mónica Sotelo está libre. Sí. Ella está libre, está con prisión domiciliaria, estaba con una tobillera.
Que está con una domiciliaria. Con una domiciliaria, que evidentemente no controla a nadie, porque hasta se da gusto de salir de su casa, creo que vive muy cerca de la tuya, para amenazar que aún se haga. Sí, no cumple con la domiciliaria, anda a la calle libremente, va por todos lados y... Bueno, claramente aquí hay una trama aparentemente empezada ya. Vamos a ver si dan más información sobre quiénes son estas personas, si no lo vamos a estar investigando ahora. Me dejó sin luz, que ahora sigo sin luz, no tengo agua. Te cortaron los servicios. Exactamente. Está bien, pero no es que se lo cortan porque vos por falta de pago, sino que ellos son vecinos tuyos y vienen y te lo cortan. Exactamente, todos me dicen porque soy chona, porque yo quién soy, que yo estoy loca para hablar de ello, para mandar al frente, y yo sé que, o sea, dije la verdad y todo lo que hice fue aportar mis datos, lo que yo sabía, lo que escuché, lo que me dice la gente, todo va para la causa de Loan. O sea, todo por lo... Ella se llama Mónica Sotero, la que vemos ahí en uno de los cuadrantes en pantalla, que te amenazó hace unos días, y es hermana de Cabeza López. El Cabeza López está preso y detenido. ¿Por qué está detenido? Bueno, sí, estaba por buscar quién era este Cabeza López, pero vamos a ver si lo dicen ahora. Perfecto. ¿Y qué escuchaste vos en el barrio que en un determinado momento, ante la desaparición del chiquito, de Loan, te pareció importante, aún con riesgo personal, aportárselo a la justicia? Lo que me pareció importante fue que cuando yo comencé a ir a las marchas, porque yo iba a las marchas, inclusive cuando se murió un mes de la desaparición de Loan, con el grupo de marcha que estábamos, o quizá que estoy, fuimos a 9 de julio y después de ahí ellos me empezaron a ver en los medios y a hablar y ahí empezaron las amenazas. Y ahí, yo la anteúltima vez que se presentó de la Maciel, yo estuve en esa marcha que fue cuando se quemó las bombas, todo frente al jugador federal, yo recibo una persona y me dice, te estamos viendo, vemos que estás, decirle a la cámara, decir que vengan a buscarle a Loan acá en Goya, que puede estar o quizá esté en Isla de las Damas. Y que eso fue mandado de Cabeza López porque supuestamente tenía una deuda, la Aurelina con López. Y eso yo no me... A ver, no estoy entendiendo muy bien. O sea, está queriendo dar a entender que Loan fue una especie de pago de la Aurelina a este López porque le debía dinero, algo así. Sí, en cámara. Y a ella, porque como que no entiendo por qué la amenazaron en sí. La vieron que ella asistía a las marchas y todo, y como que estaba, no sé, intentando resolver el enigma de Loan, y por eso la amenazaron, pero siento que aquí falta como algo, porque no creo que solo por eso la hayan amenazado. Bueno, vamos a ver si nos da más información. Bueno, lo dijiste, pero lo dijiste donde había que decir, con la justicia. Exactamente, o sea, todo yo conté mi verdad, lo que yo vi, lo que yo sé, lo que yo veo, conté todo delante de la justicia, obviamente. ¿A quién se lo contaste? Declaré en el juzgado federal, en la fiscalía. Y declaraste en el contexto de la causa de narcotráfico, digamos, ¿no? La que tuvo el 12 de junio allanamientos donde quedaron detenidos. Ella declara, lo que no sabes después, la jueza donde lo pone eso. Vos lo declaraste ante la jueza. Sí. Y yo, o sea, una que yo aporté fue todo, y es todo para la causa de Loan, es todo por Loan. A vos lo que te motiva es lo que te enterás vinculado al chico, lo otro ya estabas acostumbrada a que se hablaba de narcotráfico en el barrio, de un personaje. Eso ya habías escuchado. A vos lo que te motiva es ir a declarar a la justicia por Loan. Porque decís, bueno, repasemos de vuelta lo que le contás, repasémoslo de vuelta. ¿Qué escuchaste exactamente que te pareció prudente ir a contarlo a la justicia? Primero que nada, lo que le mencioné anterior, que fue mandado de López, porque supuestamente la Aurelina tenía una deuda con él, que Loan podría, o quizá esté en Isla de las Damas. ¿Dónde queda esta isla? Para que no Isla de las Damas, Isla de las Damas queda al frente de la costanera de Goya. Enfrente de vos, o sea, ahí en Sombra, muy cerquita. Como muy cerquita. Me resultaría extraño pensar que después de tanto tiempo Loan esté tan cerca, pero bueno. Lugar cuando por ahí la gente va, pero ahí se hace, no sé, la fiesta del Surubí o es un lugar turístico. Exactamente, sí. Hay mucha circulación de gente por ahí. Sí. Hay mucho tránsito de lancha, de pescadores o de gente que parece pescador. De lancha. ¿Se acuerdan que vimos? Hace unos días hicimos una reacción a un clip donde un vecino decía que todos los vehículos de Pérez y de Callaba se habían movilizado el día en el cual Loan desapareció. O sea, como que ellos lo tenían siempre estacionados ahí, que era su auto, su camioneta y una lancha. Y ese día en el cual Loan desapareció, hasta la lancha dejó de estar. O sea, no había ningún vehículo en el estacionamiento. Y eso es algo bastante llamativo, lógicamente. Pero tal vez no lo es. Sí. En el estacionamiento, en el garage sería. No. Sí, perfecto. Sí, o sea, hay muchos datos
lo que supe, lo que lo sé, lo que yo vi también en su momento, también aporté. Dije la verdad, porque por la verdad hoy tengo que estar yo presa de los narcos, porque así no puedo salir, no puedo trabajar, yo hago chancla, así que soy madre y padre de 5 hijos, entre los 5 chicos tengo 2 hijos discapacitados. ¿Y a partir de tu declaración tuviste protección al momento? Después de un tiempo sí tuve protección, que ahora están responsables. ¿Y esa guardia no es permanente? Sí, permanente. ¿Ahora sí? Así Sí, todo. pero solo el domicilio para yo trasladarme, salir a trabajar, hacer mi changa, eso no. O sea, si vos te vas a trabajar, te vas a changuear porque tenés que darle de comer a tus hijos, o mismo a tus hijos, porque ahora una de las amenazas en las últimas horas te llegó vía uno de tus hijos. Si alguno de ellos se desplaza o vos te desplazás para ir a hacer una changuita, ahí no te acompaña nadie. No. Y la amenaza viene con mi hijo, el mayor de 18 años, que sería, no es Romero. Los 4 más chicos sí son Romero porque Mónica Sotelo es la ex cuñada del papá de mis hijos más chicos. Ahí quería ir. Si vos lo querías contar, yo te lo iba a consultar. Vos tenés 5 hijos. El mayor, ¿con quién lo tuviste? ¿Este que ahora también le llegó una amenaza o te llegó una amenaza a vos a la familia? Vía él. Con otra persona. ¿Y esa persona es alguien que está en conflicto con la ley? No. No. ¿Pero tiene algún grado de parentesco con alguna de las personas que te están amenazando? No, tampoco. No, tampoco. Bien. ¿Te ofrecieron salir de ahí de 9 de julio para ser como testigo protegido en otro lado? ¿Te ofrecieron otra variante, otra posibilidad de vivienda? No, por el momento, la primera vez que me presenté con la jueza, la primera vez sí ella me había planteado si yo tenía algún lugar donde irme y todas esas cosas, sí. A un lugar tuyo, no un lugar donde más. Claro, porque esto es recontra peligroso, o sea, son personas muy complicadas las que ella describe, y sí, lógicamente, teniendo hijos y todo, la tienen que proteger. No, después sí yo tuve un traslado. La jueza es José Penso. Sí, señor. Y cuando vos declarás ante ella, le contás esto, que lo recapitulo un poquito porque se va sumando gente y nos va preguntando. Vos contás, a propósito de Loan, después de participar en algunas marchas, en reclamo de su aparición, vos le contás que en el barrio se referenció que esto es una venganza de un narco que se cabeza López, que está preso, que esto es en venganza a un allanamiento o a una serie de allanamientos que sufre el clan que él integra, él manejando todo desde la cárcel, el día anterior a la desaparición de Loan. El día miércoles 12, Loan desaparece el jueves 13, que esto es una venganza de esa situación porque le detuvieron a los hijos y que lo que se comentaba además, que Laudelina y Benítez, pero sobre todo Laudelina, tenían alguna deuda con este clan. ¿Muy bien? Claro, ahí tiene más sentido. Bueno, es muy llamativo que haya sucedido todo esto el día 12, esto que están comentando ahí, el día anterior a la desaparición de Loan. No me acuerdo, creo que la hermana de Benítez, como vimos en estos días, había comentado un poco así, medio que el hermano andaba en estas cosas turbias. Y bueno, claro, la amenaza a esta mujer vendría después de que ella fue a declarar todas estas verdades ante la justicia. Ahí tiene todo mucho más sentido. Sí, así es. Bien, ¿vos eso se lo Después Sí. yo me volví a presentar porque una conocida, una persona mayor, me había comentado a mí que López supuestamente estaba por pedir, o quizás ya pidió, la liberación de sus 2 hijos y que quizás él entregaba o decía dónde podría estar Loan. Perfecto. Entonces, declaraste una segunda vez, la primera tengo entendido es a fines de julio, la segunda a principios de agosto, ampliaste, aportaste este otro dato. De hecho, uno de los 2 hijos fue liberado. Claro, imagínense que turbio si toda esta gente, los que fueron al almuerzo, los presuntamente involucrados, se hubiesen puesto de acuerdo para llevarse un niño con el objetivo de pagarle a estos otros, a estos narcos, y sacarse algún problema de encima. O sea, me da escalofríos pensarlo, pero podría haber sido una posibilidad, ¿no? No sé si vos sabés, R. Sí. Sí, le dedicaron la falta de mérito. Uno de aquellos 2, por lo cual parecía que se estaba comenzando a cumplir esa situación. La jueza, muy enojada, muy ofendida con esto, en su buen nombre y en su moral, con nosotros los medios nacionales no habla, pero con algún medio provincial habla, y aquí lo hemos pasado, ese fragmento, dice de ninguna manera. No liberaron a nadie. Bueno, resulta que sí. A Lautaro López lo liberaron. No hacía, ni decirlo, a Melanie, que sigue detenida. Fernando, muy bien. Claro, sí, aparte sería el lugarteniente. Melanie era la que manejaba la estructura de Cabeza López, que es una realidad, ¿no? Como pasa en el conurbano, con Mameluco Villalba, un narco muy conocido de la zona, que los hijos se van adelante con el negocio. En este caso, seguía sucediendo lo mismo con Melanie. Por eso mismo también es la puja y la eventual presión que pueda existir dentro del marco de las bandas. ¿Y se avanzó sobre algún tipo de allanamiento o procedimiento en la zona de la isla donde presuntamente pudo haber estado cautivo en el primer día? Lo que yo sé hasta el momento
nada. Claro, los primeros días, sí, a mí también me resultaba como extraño que, como les decía, que lo hayan tenido ahí hasta ahora, porque es muy cerca. Claro, los primeros días puede ser, pero de ahí lógicamente lo hubiesen llevado a otro lado. Pero el tema es que si vos descubres todo esto, bueno, lo de siempre, ¿no? Si te demoras tanto con las investigaciones, si está todo encubierto, si están intentando tapar cosas y te demoras en descubrir que ese es un lugar de interés, ya para cuando vayas a investigar el niño no va a estar, es lógico. Nada, que vos sepas. Ninguno de los lugares que yo mencioné tampoco. Se hubiese conocido de todas maneras esa información. O sea que la jueza de alguna forma está limitando la declaración de la testigo R al caso de Cabeza López y al caso Narco. No le da preponderancia a la denuncia del caso Loan. Y esto es bastante preocupante. Sí, es llamativo cuando menos, no sé qué te parece a vos, R, que te pusiste en riesgo, que te arriesgaste ahí donde a veces, no sé, yo digo, como ejemplo, a veces vos tenés un siniestro vial y te pueden encontrar a alguien que se niega y saliste de testigo acá. Vos declarás en contra de narcos, estás en el barrio de siempre, no podés salir de tu casa, estás amenazada vos y tu familia. ¿Y qué pasó en las últimas horas? Primero una advertencia y después ¿qué pasó? Y fue un mensaje que recibió mi hijo y luego anoche como que fue misión cumplida, digamos, por ellos. Por ¿Te balearon la casa? lo que me mencionó en el Ay, audio. Dios. Sí, señor. ¿Qué escuchaste? ¿Lo llegaste a ver? ¿Lo llegaste a escuchar? ¿Se escucharon los disparos? Sí, se escuchó los disparos y, ¿cómo es? Y un vecino escuchó, porque justo en la esquina de la casa de agarraron esto. Cuando él abre la puerta grita y se dieron, agarraron la moto y fueron, lo que sé, que también dijo él que eran 2 vagos en moto. Ah, que era en moto. Y una pregunta, no sé si entendí bien. Sí. Cuando vos declaraste, ¿no te dijeron usted está declarando en la causa tal? Es decir, ¿te mencionaron dónde ibas a declarar? Porque siempre cuando un testigo va a declarar, se presenta ante la justicia, le dicen, usted ha sido designado como testigo en la causa X. Y usted va a declarar sobre este tema. ¿Está de acuerdo? Sí. Te piden nombre, apellido, los datos personales y te dicen que digas lo que cuentes. Lo que cuentes, lo que digas. Es decir, ¿vos tuviste noción de qué causa estabas declarando? Lo que me dijeron fueron, digamos, por si yo mentía, la condena que podía haber tenido y que tenía que decir la verdad nada más. Lo particular de esta causa no tiene Y un nombre de imputado. Es imputado NN por infracción a la ley 27 No hay en el encabezado de la causa, el nombre de la causa, un determinado individuo, como podría ser Cabeza López. En ese sentido, a ver, no hay duda que la testigo R declaró en el marco de esta causa. Fíjate lo que usaste de es muy llamativo y ahora sí, vuelvo con vos, Ari, que también lo quiero incorporar Jorge Alarcón, que desde el día 1 nos dijo esto, huele a narcotráfico de la China, con lo cual no me quiero imaginar lo que está pensando Jorge de escuchar esto. Pero Germán, lo que vos decís, ella declara y la jueza puede decir, bueno, ¿para qué me es útil esta información? ¿La derivo para el caso de Loan o la derivo para la causa de narcotráfico que llevo adelante? Ahora, cuando la Laudelina se hizo no sé cuántos kilómetros, le abrieron una fiscalía para declarar supuestamente una amenaza, porque lo que ella iba a declarar era una amenaza en su contra, pero de lo que habló fue de Loan. Después eso inmediatamente viajó y fue remitido al juzgado federal de la jueza Posse Penso. Entonces, en este caso, ella puede decir, bueno, vengo a declarar que me amenazan y tengo para aportar esta situación en torno a Loan, y después, en efecto, la jueza es libre de decir en qué cajita lo pone, pero mencionando a Loan. ¿Cuántos, entre tantos rastrillajes que vimos a la nada misma, o volvimos a rastrillar por segunda y tercera vez el mismo metro cuadrado de un campo que ya había sido rastrillado? ¿Cuántas veces escucharon ustedes que fueron a la Isla de las Damas? Yo no escuché ninguna. Claro, no. No me estaba por ahí ir. R, ya vuelvo con vos. No, pero es así, o sea, se hacen los tontos, intentan encubrir todo y para cuando llega la información, para cuando salta, ya es tarde, lógicamente. Decime, Jorge, ¿qué pensás vos de lo que estás escuchando? Bueno, ¿quién, cuándo, dónde? Lo dijo el primer día. Esto tiene que ver con el narcotráfico. El Cabeza López no nace con el caso Loan. El Cabeza López en Corrientes era muy conocido. Por eso digo que Loan destapó una alfombra, pero que todos los correntinos sabían que había estado llena de basura. Sí, literalmente destapa una alfombra a nivel nacional. Bueno, el testigo R tiene una cosa que yo no veo que se me olvida, digamos, 5 hijos abandonados por el Estado. Y por otro lado, el que maneja el poder el 9 de julio, que lo diga el testigo R, el que maneja el poder el 9 de julio, no es el comisario, no es la policía, no es la política. Ese es el Cabeza López. ¿Pero sabes hace cuánto? Hace muchos años. R, yo te escucho ahí que te están hablando. ¿Vos estás sola con tus chiquitos? Sí, Tus madres dijiste de 5 hijos. madre de 5 hijos. ¿Comprendidos entre qué edades? El mayor tiene 18, uno de 16, luego 15, 13 y una nena de 2. ¿Estás solita? De 11, perdón. De 11, perfecto. Sí. ¿Dijiste que alguno incluso tiene alguna discapacidad? Sí, tiene el de 15 años y el de 12 tiene discapacidad. ¿De qué tipo se me lo querés contar? ¿Qué es motriz, cognitiva?
retraso madurativo y trastorno neurológico. Los dos tienen el mismo problema. Los dos tienen un problema. Estás sola con esos 5, te animás a denunciar y te aparecen en moto sicarios, porque a mí se me ocurre otra. Estuve leyendo algunos comentarios de este video y mucha gente, bueno, dice que hay que proteger a esta mujer, que hay que tener más cuidado, que tienen que cuidarla de verdad, hacerle caso a lo que dice. Coméntenme ustedes qué opinan de este testimonio. ¿Piensan que puede ser una posibilidad, una teoría factible que Benítez y Laudelina y los demás que presuntamente participaron hayan vendido a Loan a esta gente para posiblemente cubrir una deuda o protegerse ellos mismos? Podría ser una posibilidad, porque está todo tan tapado, intentaron tanto encubrir a los responsables aquí, sucedieron tantas cosas turbias que cuando las cosas se ensucian tanto, para mí deja un poco en evidencia que el Fico está involucrado, así que siento que puede ser una posibilidad. Coméntenme qué opinan ustedes y bueno, vamos a ver qué sigue surgiendo en los siguientes días, que vamos a ir continuando con este tema de la serie sobre esto, ¿no? Si surge algo más o si queda en la nada, porque también eso pasa con este tipo de informaciones, suelen quedar en la nada porque lógicamente hay gente a la cual no le conviene que eso salga a la luz, así que vamos a ver qué sigue sucediendo en los siguientes días. A continuar entonces con un nuevo episodio de esta serie que estamos haciendo sobre el caso de Loan, en donde repasamos todo lo que pasó desde el principio del caso hasta el día de hoy. Si no vieron nada de la serie y les interesa verla, los invito a ver la lista de reproducción que se llama Loan, la serie, básicamente, en donde están todos los episodios que venimos haciendo hasta ahora, ya que vamos a continuar directamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, que sería más o menos a mediados ya estamos a fines de agosto de 2024. Antes de comenzar en sí, me gustaría hacer una especie de descargo de responsabilidad, ya que vamos a analizar varias fuentes, documentos y demás que surgieron en esos días, noticias que tienen acusaciones gravísimas y que apuntan sobre todo al sistema de justicia de Corrientes, al Ministerio de Justicia de la Nación y a toda una cúpula de funcionarios policiales y políticos. En este canal y en este video, como siempre, no vamos a tomar partido por ningún lado, no vamos a validar lo que se dijo ni a defender a las instituciones, sino más que nada presentar la información de la forma más objetiva posible para que ustedes desde sus casas puedan formar sus propias opiniones. Vamos a empezar entonces con un hallazgo que se hizo en esos días que le dio un giro por completo al caso. Al famoso paraje Algarrobal, donde se dio el caso de Loan, podríamos considerarlo como lo que en criminalística llamamos la zona cero, ya que es el lugar en donde inicialmente sucedió todo. Un lugar que lógicamente se investigó, por donde pasaron perros, policías, investigadores, de todo. Y curiosamente, a 73 días de la desaparición de Loan, empezaron a aparecer objetos clave en esa zona. Pero como les digo, por esos días pasó de todo en esa zona. Fue Gendarmería Nacional a investigar, la Policía de Corrientes, la Policía Federal, o sea. Y sale la información después de todo eso de que se encontraron elementos relacionados con el caso de Loan a 73 días y después de que se realizaron todos estos operativos de búsqueda. Entonces ya pensar que se encontraron objetos de la nada suena a que son manipulados, a que están intentando una vez más manipular todo el caso. O sea, es muy difícil de que estos objetos que se encontraron, de los cuales ya vamos a hablar en esos días, estuvieran ahí desde el primer momento y que nadie con toda la búsqueda que se hizo los viera antes. ¿Pero qué fue lo que encontraron específicamente? Bueno, recuperaron una remera, playera, camisa, como le digan en su país, que era, según se cuenta, blanca, de manga corta, con franjas negras a los costados y con un logo de Nike. Pero el punto crítico de esta remera es que, según los reportes, tenía manchas compatibles con sangre. Y otra bolsa que fue hallada como cerca de esta remera, de igual manera tenía manchas rojas presuntamente hemáticas. Además se encontró otra cosa clave: una huella fresca de calzado de adulto totalmente moldeada en el barro. Toda esta evidencia lógicamente fue levantada y se la llevaron para hacerle análisis de ADN. Pero si bien estos elementos parecían haber estado manipulados, haber sido colocados en el área, otra investigación sí reveló datos muy importantes que podrían llevar a la verdad detrás de la desaparición de Loan. Originalmente, como vimos, toda la estructura del caso se sostenía con la idea de que había habido en el Naranjal específico
3 adultos al momento en el cual Loan desapareció. Estos adultos serían Antonio Benítez, Miyapi y Daniel Ramírez, o como les decían a él, Fierrito. Esa narrativa de que ellos 3 estuvieron en el Naranjal fue como la guía que tuvieron los fiscales durante semanas para investigar. Sin embargo, un peritaje que se le hizo a las telecomunicaciones introdujo una anomalía en esta versión. Una anomalía que no se podía ignorar. La geolocalización basada en las torres de telefonía celular detectó el impacto de un cuarto dispositivo móvil. Es decir, indicando que quizás hubo una cuarta persona en el Naranjal al momento en el cual Loan desapareció. Porque este cuarto teléfono fue captado por la misma antena que da cobertura a la zona 0. Como les comenté, la zona específica desde donde Loan desapareció. Y exactamente en el mismo horario, además. Para poder comprender la magnitud de este hallazgo, vale la pena comprender cómo funciona una antena, en este caso rural. Una antena ahí que está ubicada en una zona rural no es como una de ciudad. En la ciudad la señal puede rebotar en múltiples torres. Y eso permite lograr hacer, por ejemplo, una triangulación casi milimétrica de un teléfono celular, por ejemplo. Pero en las zonas rurales, como el que es el paraje Algarrobal, el área de cobertura de una sola antena es vasta, es enorme básicamente. Pero los registros igual pueden determinar el movimiento. Es decir, los registros de las antenas sectoriales pueden determinar hacia qué dirección se movió un dispositivo basándose en la intensidad de la señal. Y el reporte indica que el movimiento de este cuarto teléfono que les comenté rompe completamente el patrón del grupo original, que decía que eran 3 personas nada más que habían ido al Naranjal. Aparentemente hay una cuarta persona de la cual nadie sabe. Lo fascinante aquí es que el registro digital muestra cómo este celular, este cuarto teléfono celular, ese día y a esa hora cuando desapareció Loan, un desplazamiento muy rápido y en sentido totalmente opuestos al de los celulares de Benítez, Miyapi y Ramírez. O sea, mientras los primeros 3 teléfonos, el de Fierrito, Miyapi y Ramírez, se quedaron fijos en el Naranjal, esta cuarta señal se aleja de la escena. Esta nueva pista podría tranquilamente convertirse en una especie de testigo tecnológico que tranquilamente tendría el poder de derrumbar las coartadas de los implicados. Porque ese cuarto teléfono que se mueve rápido en la zona podría marcar tranquilamente una ruta de escape que ya estaba planificada. Y hablando de escape, posibles planificaciones y encubrimiento, durante esos días también pasaron cosas nuevas que llevaron a que se armen nuevas hipótesis. Y de igual manera aparecieron nuevos personajes muy turbios de los cuales vamos a seguir hablando seguramente hasta el último de los días del caso de Loan. Para esta segunda parte tenemos que volver a hablar del abogado Fernández Codazzi, al cual ya presentamos en la parte anterior. Su hipótesis seguía diciendo que Pérez y Callava habían atropellado a Loan de manera accidental con su camioneta y que en lugar de reportarlo a las autoridades entraron en pánico y ocultaron el cuerpo. En esos días Macarena Peña declaró temer que los implicados aprovecharan esta idea, es decir, la del accidente, para, por ejemplo, ir y plantar un cuerpo falso en una de las lagunas que están cerca a las propiedades de Pérez y Callava. Pero la logística de un encubrimiento de este tipo, es decir, poniendo un cuerpo falso y todo, lógicamente requiere de complicidades locales. O sea, tapar un accidente así, poner el cuerpo y todo eso en un pueblo, en un pueblito, no es algo fácil. Pero la segunda hipótesis que se estaba manejando para ese momento nos lleva a algo mucho más oscuro y aún muchísimo más complejo, que es la trata de personas. Y ahí es cuando apareció este nuevo personaje, del cual vamos a estar hablando seguramente bastante a partir de ahora. Y les estoy hablando de Nicolás, mejor conocido como el Americano. Para ese momento se decía que él era voluntario para una ONG internacional dedicada especialmente al combate de la explotación y tráfico de menores. En ese momento, este Americano reveló junto al abogado Fernando Burlando, que estaba trabajando para la familia de Loan, algo espeluznante. Juntos revelaron un nivel de disfunción judicial verdaderamente preocupante. Afirmaron tener una testigo encubierta que decía poseer la clave del caso de Loan.
alguien que supuestamente tenía los detalles exactos sobre cómo se había orquestado toda la sustracción, pero que digamos estaba como con miedo, sin querer hablar mucho porque se encontraba en una situación extremadamente vulnerable. Lógicamente, cuando pasa algo así de que hay un testigo que tiene información importante, tiene que ser protegido por la justicia, porque si habla es obvio que puede entrar en peligro, poner en riesgo su vida. El problema aquí radica en los tiempos de respuesta del sistema de justicia. Según las denuncias que se hicieron, el juzgado federal impuso un compás de espera de una semana completa para procesar el ingreso de esta testigo al programa de protección. Y en el contexto que tenemos aquí, que pensamos que un niño posiblemente fue secuestrado por una red de trata, una semana de espera es muchísimo tiempo. Una eternidad prácticamente. Además, estás dejando totalmente en riesgo a esta persona, a este testigo, o sea, le puede pasar de todo en una semana. Y eso fue lo que motivó a Burlando a intentar sortear la jurisdicción local y exigir garantías de seguridad directamente al Ministerio de Justicia de la Nación. Pero no era la única testigo que tenía información importante. En esos días, el periodista Rafael Palacios comentó que hubo una pareja que fue visualizada, según las fuentes, entre el 24 y el 25 de julio, desplazándose en un antiguo auto Renault Logan. Fueron ubicados supuestamente en las inmediaciones del peaje Sherwa. Esto sería sobre la Ruta Nacional 14, muy cerca de la ciudad de Concordia. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esta pareja con Loan? Bueno, si conectamos todos los puntos, lo que pasó con este auto y estas personas no es un detalle menor para nada para el caso. La Ruta Nacional 14, donde fue visto este auto, es conocida históricamente como la Ruta del Mercosur. Es la arteria principal de tránsito pesado, que conecta toda esa región de Argentina directamente con las fronteras de Brasil y Uruguay. Y se indica que esta pareja no viajaba sola en ese auto por esa área, sino que lo hacía junto a un niño que, según se cuenta, tenía una fisonomía que coincidía milimétricamente con la descripción de Loan. Y ahora tenemos que, para seguir sumando a toda esta posible hipótesis de una red complicada de trata de personas, donde por ahí había mucho dinero y demás, tenemos que seguir hablando de movimientos bancarios sospechosos por parte de los ya detenidos por el caso de Loan. Específicamente les estoy hablando del comisario Walter Maciel. Acordémonos que él en los primeros días era el encargado de liderar toda la búsqueda de Loan. Y la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre los movimientos bancarios de Maciel expuso un flujo de capital que no concuerda para nada con ingresos formales que él podría haber tenido. El análisis financiero detecta 2 transferencias electrónicas que fueron totalmente irregulares. La primera tuvo lugar el día 16 de junio, es decir, apenas 3 días después de la desaparición de Loan. En esos días, cuando todo el país se encontraba alarmado por lo que había pasado y se estaban haciendo las primeras búsquedas, Maciel recibió una transferencia de 170.000 pesos. Hoy en día no es tanto, pero nos ubicamos hace 2 años atrás, o sea, era un poquito más de lo que vale hoy en día. A esta transferencia la recibió mediante la plataforma de Mercado Pago y provenía de un usuario identificado como José Robledo. Esa transferencia ya era sospechosa, pero la segunda que recibió fue peor. Te deja literalmente sin palabras. La misma tuvo lugar el día 15 de julio. Para ese momento Maciel ya estaba detenido por el caso de Loan. Obviamente no solamente estaba preso, sino también relevado de sus funciones. Y en ese estado su cuenta recibió 50.000 pesos, que fueron emitidos por un tal Juan José Domínguez Perrens. Y hay un detalle de esta transferencia que resulta totalmente perturbador y desconcertante. Y es que el comprobante de la transferencia llevaba escrito textualmente el concepto para Loan. O sea, no sé si pareciera ya como un chiste, porque sería extraño que alguien que de verdad está queriendo encubrir todo, tapar, escriba para Loan. Pero eso fue lo que sucedió. Puede ser un chiste o una forma de desviar la investigación o realmente algo detrás del caso. Lo extraño además fue que Maciel no tenía forma de justificar esa plata, ese dinero que le estaba llegando, porque él jamás, se dice, había hecho público su CBU, es decir, no estaba pidiendo donaciones, no, nada, o sea, no es como a diferencia de la familia de Loan que sí dijeron, bueno, recibimos donaciones para ayudar con la búsqueda, qué sé yo. Maciel no, jamás había hecho público su CBU. Entonces, este detalle nos lleva a 2 posibilidades.
¿O estamos ante una red de contactos que conocía por algún motivo toda esta información del comisario? ¿O alguien utilizó esa transferencia como un vehículo, una forma de mandar un mensaje o, como les digo, desviar la investigación o algo así? Al llegar el día 74 de la desaparición de Loan, la jueza federal Cristina Poser Penso decidió romper el hermetismo judicial y salió a hablar públicamente. Su declaración fue, digamos, prácticamente un mecanismo de defensa, podría decirse, ante una lluvia de críticas que la acusaban de inacción, ya que todo el mundo le decía como que había pasado mucho tiempo, muchos días ya, y no habían avances específicos en el caso. Bueno, la jueza en estas entrevistas que dio en esos días argumentó que la falta de resultados concluyentes no es sinónimo de inactividad de su parte. En su defensa, detalló que se conformó un equipo interdisciplinario integrado por fiscales especializados exclusivamente en redes de trata. Además, la jueza develó que en su juzgado se vio obligada a procesar y verificar aproximadamente 4.000 alertas y denuncias diferentes desde que se abrió la causa de Loan. Y si nos ponemos a pensar, sí es muchísima información en realidad, porque bueno, estamos en la era de la sobreinformación, se podría decir. O sea, no es lo mismo que antes, que pocas personas se enteraban de la desaparición de una persona. Aquí tenemos a todo un país e incluso muchos países ya que saben lo de Loan, y lógicamente se van a realizar avistamientos o va a llegar información y todo eso. Entonces la gente hace bien y empieza a mandarle a la justicia, ¿no?, toda esa información. Pero también pasa que esto lleva a que la justicia como que se sobrecargue y tenga que, sí, lógicamente, analizar y descartar todas esas informaciones, porque uno nunca sabe, como les digo, y eso lleva a que se atrase por ahí la investigación en general o las investigaciones en indicios más específicos. Que para mí, lógicamente, tendrían que hacer, no sé, una lista de prioridades e ir más que nada profundizando las investigaciones en los indicios más certeros o más coherentes, pero bueno. Ahí es cuando volvió a aparecer el americano en base a todo esto, que para ese momento era un chico inocente, por así decirlo, un simple voluntario, y salió a decir, él se quejó, diciendo que en un momento le pidieron a él sus dispositivos celulares y en 2 horas ya se los secuestraron. Como que súper bien el tiempo. Pero en contraposición a esa misma justicia le tomó casi 4 meses emitir la orden de confiscar y analizar el celular del abogado Fernández Codazzi. El mismo abogado que, como ya vimos, intentó instalar esta versión de que Loan había perdido la vida en un accidente. Ante todo este lío de información y diferentes teorías, en esos días se realizó una marcha en la localidad de 9 de julio por Loan. Esta marcha, irónicamente, se llevó a cabo en el Día de la Niñez, al cumplirse 66 días de la desaparición de Loan. Fue una manifestación enorme de todos modos y estuvo encabezada por la madre de Loan. Y fue increíble cuando en un momento la movilización alteró su recorrido y se paró enfrente de la casa de Laudelina Peña. Obviamente Laudelina no estaba en su casa porque estaba presa ya para ese momento, pero sí se encontraba al frente de la misma, según se cuenta, una de las hijas de Laudelina. Se dice que en ese momento la madre de Loan se acercó a esta chica, le gritó pidiéndole por favor que su madre diga la verdad. ¿Qué hicieron con Loan? No aguantamos más el dolor. Por favor, habla, dijo la madre. Y además de hacer esto, la madre, los padres de Loan en general aprovecharon todo este revuelo mediático que estaban teniendo para desmentir todas estas versiones que se estuvieron diciendo en esos días de supuestas fracturas o dentro del núcleo familiar. Como que ellos dijeron que no hay ningún problema dentro de su familia en sí. Al menos los más cercanos, porque con Laudelina ya sabemos que sí hay problemas. Bueno, eso fue lo que estuvo pasando en el caso a finales de agosto. Ya vamos a estar hablando más de este americano, obviamente. Fue una presentación muy por encima la que se hizo ahora, pero como les digo, vamos a hablar de él seguramente hasta el último video que se haga de este caso, no sé. Porque fue un personaje muy particular. Y bueno, vamos a seguir viendo hacia dónde nos van llevando las hipótesis y cómo sigue avanzando todo esto en capítulos siguientes. Bueno, ya hablando de todo este tema de las tensiones familiares, de lo que pasó con Laudelina, su hija en la marcha y todo eso, vamos a estar reaccionando ahora a esta entrevista que dio uno de los hermanos de Loan en esos días, es decir, fines de agosto, en donde aparentemente dijo lo siguiente, ¿no? Gente de la familia colaboró en el rap. José Peña, hermano, tenemos acá en la mesa a José Peña, hermano de Loan. José, pasaron muchísimos días. ¿Qué falta tu hermano?
Te estuve viendo en varios medios. Che, colega mío, dale, pórtense bien. ¿Por qué no aprovechan una entrevista para saber de la causa y investigar en vez de estar preguntando boludeces? ¿Sí? Somos periodistas, somos grandes, muchachos. José, hoy volvés a tu provincia. ¿Qué te llevas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que esta noche, las últimas horas me estoy volviendo a la provincia. Me llevo muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Por ahí cosas que no las puedo contar. Pero así hice todo lo posible. Voy a seguir haciendo lo posible hasta que se sepa la verdad de encontrarlo. Acá, allá, donde sea, pero con la verdad. En cuanto yo sepa la verdad, pues estoy seguro que yo voy a hacer la verdad. Estoy muy seguro, tarde o temprano, estoy muy seguro. O la van a pagar por mi mano o se le arreglará con el de Río. La justicia divina. Justicia divina. ¿De quién desconfías? Desconfío de todos. Bien. En principio te cuento que está muy bien lo que haces, es desconfiar de todos. Según tu investigación, El tema es quiénes son todos específicamente. yo sé lo que te moviste, José. Yo no necesito que me la cuente nadie. Y si lo hiciste en moto, en avión, helicóptero o un submarino, muy poco es lo que me importa. Tu investigación, la de tu hermano, la privada tuya por encontrar a tu hermano. ¿A quién tienes en la mira? Yo tengo la mira a todos porque no sé la verdad. Hay tantas mentiras. Bueno, pero pará, empecemos a aclarar. ¿Se perdió? No. No. ¿Lo pisó una camioneta? No. No. ¿Está en un arroyo? No. ¿A Logan se lo robaron? Se lo roban. Ah, bueno. Claro, empecemos a dejar en claro. Pues. No es, no sé qué pasó. Sí, sabemos qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? Se lo robaron. No sabemos quién. Pero vos, dentro de ese, se lo robaron. ¿Tenés gente de la familia que por ahí colaboró a que pase esto? Tengo gente de la familia que ha colaborado. Y estoy 100% seguro. No lo había escuchado decir esto. Pasa que si él es el hermano, obviamente, y su madre ya está en contra y sospechando de la Audrina, yo supongo que él va a apuntar directamente hacia ahí también. Tenía que volver vos para que diga esto. Sí. Yo te vi tibio el otro día, pero bueno, no quise decir nada. ¿Desconfías de tu mamá? No. Ah. Vamos de... Claro. De menor a mayor. De menor a mayor. Bueno, igual estuvo bien la pregunta, es como fuerte, pero lamentablemente hay que preguntar porque, como vimos hasta ahora en la serie, se habló de todo. ¿Desconfías de tu papá? Con la mano en el corazón, te digo. Bien. ¿De alguno de tus hermanos? De ninguno. Bien. O sea, ninguno de tus hermanos pudo haber robado y vendido a Logan. O estar atrás, o saber algo. Déjame aclarar esto. De los hermanos, cuando vos decís hermano, Sí. claramente no tiene duda de que ninguno de todos los hermanos tengan participación de algún tipo con la sustracción. No, vamos a decirle el nombre, porque cuando digo sustracción, hay gente que no entiende, hay gente que por ahí queda en la nebulosa. Robo. Cuando se robaron a Logan, ¿sí? Ninguno de los hermanos, él entiende que está vinculado. Me pasa lo mismo. Después con el tema de la plata, si compraste moto, zapatillas, una gorra o 10 kilos de carne, bueno, puede pasar. Puede pasar. ¿Es delito? No, no es delito. Claro, esto lo dice porque se acuerdan que vimos en las partes anteriores que los hermanos de Logan recibieron muchísimo dinero, supuestamente según ellos, de las donaciones de la gente. Entonces como que los acusaron de que se compraron con esas zapatillas y cosas, bla, 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 la moto, en lugar de como poner todo ese dinero para lo de Logan. Ya vamos a ver mucho más sobre eso a lo largo de la serie y del tiempo. Pero bueno, claro, como dice el periodista aquí, no está bien, no es muy ético, no está muy bien visto, pero no es un delito en sí eso. Es cuestionable la gente que cuestione lo que quiere y esto quedará, como dijo José recién, allá arriba, en la mirada de Dios. La gente que me escribe a mí, ninguna reprocha los gastos que hizo la familia con el tema de la donación. Los hermanos. Bien, Sí. aclarado. Ampliamos el cerco. Familia directa, no desconfías de absolutamente nadie. Vamos para arriba. ¿Desconfías de tu abuela Catalina? No desconfío de nada. Que ella lo haya robado o haya participado en el robo. No. ¿Desconfías de que... Yo tampoco, hasta lo que venimos viendo hasta ahora, yo siento que ella no está involucrada, pero sí por ahí como que sabe más de lo que dice, o no le dio la importancia suficiente porque se crió en este contexto que vimos donde robarse niños era común, por más espantoso que suene.
que sepa algo que no haya contado? Puede aportar algo esa más. foto. Puede aportar. Bien, bien. Algo concreto. ¿De alguien, claro, de alguien referido a alguien de tu familia? No, sí. No de tu familia directa. No de mi familia directa. Claro. Bien. Preguntarte si desconfían de la Audelina y de Benítez es obvio, ¿no? Es una respuesta obvia. O claramente, Sí. te confías, por algo están detenidos. Ellos tienen familia directa. Camila es la novia de Diego Huevo Peña, mamá de uno de los chicos que estuvo Claro. en el Naranjal. ¿Desconfías de Camila que haya tenido participación o que haya tenido participación en el robo de Loan? Pero me perdí un pedazo. Sí. Le preguntaste de la Audelina. Sí, la Audelina. No contestó. Sí, pero... Claro, déjalo contestar. Bueno, ¿desconfías de la Audelina? Sí, desconfío de la... Bien, pues yo voy anotando, estoy tomando nota de todo, Sí, ¿eh? sí. Así me dijeron que hagan el Está muy bien. ¿Viste? ¿Y en qué grado desconfía? También es importante, Está ¿no? muy Porque claro. una cosa es desconfiar que es encubridora o encubridor de un hecho ilícito, y otra cosa es tenerlo como autor o partícipe de ese hecho ilícito. A cada personaje de estos siniestros Está que perfecto. están detenidos, ¿no? Vos lo decís en idioma penal de un letrado, ahora lo decimos clarito. ¿Está cubriendo a alguien o se lo robó, o fue parte ella del robo? Yo creo que también fue parte de lo... Ah, bueno. Y José, te interrumpo. Hoy vino con mucha certeza, José. ¿Por qué? El ¿Por fin qué? de semana se nota que fue intenso. ¿Por qué O crees sea, eso? la Audelina ¿Hay y toda la familia directa de la Audelina serie. algún indicio, alguna charla con tus papás? ¿Hay algo que viste, hay algo que escuchaste que te haga creer que tiene que ver, más allá de que estuvieron en el lugar de los hechos y lo que nosotros ya sabemos? Cosas que he visto en ese momento de la búsqueda. Las acciones que tenían, las cosas que ¿Te decían. hicieron ruido? Claro. Después de la semana, a los 15, 20 días te pones a pensar y... Nosotros no estuvimos ahí. No. Nosotros no estuvimos. Vos sí estuviste. Yo estuve. Contanos. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué es lo que escribiste? ¿Qué es lo que te respondieron? ¿Qué te hace sospechar? Ponenos en el lugar de la búsqueda. Decir, a este lo vi sospechoso. Claro, ¿qué es lo que dijeron? A lo de Lino lo vi sospechoso porque le incomodaba a la gente que llegaban a la búsqueda. Le incomodaba las personas que llegaban a buscar el Loan. La Audelina. No solo vecinos, sino también autoridades. O sea, claro. ¿Todo esto no se te preguntó en la justicia? He dicho tantas cosas en las noticias. Pero está bien, pero volviendo, vamos al testimonio. Sí, ¿no? obvio, Después lo que fue la obvio. justicia, que lo haga la justicia. Nosotros hacemos lo nuestro. Vos sos tía de sangre de un nene de 5 años que acaba de desaparecer. Desapareció tu sobrino hace horas. Si llega la gente del pueblo, y ni hablar, si llegan las autoridades, para mí sería una buena noticia. Yo lo recibiría. Claro. Más si se sospecha que se perdió en un terreno Tu amplio donde sobrino. cuanta más gente, mejor. Pero ella, vos decís que reaccionó al revés. Hasta la incomodaban que los periodistas lleguen a ese lugar. Claro, cuanto más grande se hacía el asunto, más la preocupación. Claro, porque imagínense ustedes que en ese momento, si la Audelina está involucrada, ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar con el caso. Ella pensaba que vaya y pase, o sea, se perdió el Loan, listo, nos olvidamos, como normalmente suele suceder con niños que son secuestrados en familias humildes y todo eso. O sea, no se imaginaba ni por un segundo el impacto a nivel nacional que iba a tener todo esto. O sea, ay Dios, miren, lo que me hubiese gustado verle la cara sabiendo que capaz se le hundía todo. ¿Y en qué se lo notabas? Ella, cuando ella veía a toda esa gente, autoridades, vecinos, periodistas, con cámaras, ¿no? Ella en ese momento se hacía dueño de la casa, del lugar, de la zona. ¿Quién la avisó? ¿Quién le dio permiso? Pero y así vos también te preguntás si vos no sos dueño de esa zona, vos no sos dueño de la casa. Acá el que tiene que decir las cosas es la abuela. Quería controlar todo. ¿Quién es el suegro de la Audelina? ¿El suegro de la Adelina? Benítez, no me acuerdo el nombre. ¿Y qué onda ese? Ah, sí. Y la verdad es que no sé qué onda. Porque ¿Ese no es el que dijo que se lo comió un yacaré? sí, Ah, mira. ¿Comías El qué? padre de Benítez. es el padre de Benítez. Mira. Hay gente que... Un vaquiano. Ah, porque hay gente que te dice, ponelo también ahí adentro del juego. Digo, yo qué sé, habría que ver. Era que al principio se lo confundía con un vaquiano y Claro. después se terminó Y apareció un caballo simulando Mirá. una actitud de vecino del Claro. lugar, y evidentemente era para despistar a los periodistas que estaban ahí, que le brindaban el testimonio. Está ¿no? libre, está Todos colgando. creíamos que era Sigue ahí en un el jinete. campo, ¿no? Este tema iba un poquito más lejos de lo que ha trascendido, de lo que él dijo. Cuando encuentran la huella, Sí. él lo que se pregunta es si encontraron el botín. Si no estaba el botín todavía. Ah, me tomaste de boludo, ¿no? Decir, claro, no, así. Si encontramos la huella, ¿cómo sabes vos que Hay un botín. hay un botín? Raro. En principio, raro. ¿Cómo? Cuando encuentran la huella,
Sí. Es lo que se pregunta, si encontraron el botín. Sí, no estaba el botín todavía. Claro, ya sabía que iban a usar un botín para plantar evidencia. Claro, una onda así. Si encontramos la huella, ¿cómo sabemos que Hay un botín. hay un botín? Raro. En principio raro. En principio Demasiado obvio, ¿no? Claro. Pero hay tantas cosas hoy acá, chicos. Seguimos con los Ah, porque sí, es el padre de Benítez, o sea, es como bastante lógico que vas a ver. Personaje, sí, sí. sí. Vamos, la Laudelina de... Sí, decime, José. Ese viernes en la mañana, mediodía, a la noche, ahí, a la noche, El jueves. el jueves a la noche. Los vecinos, vamos a Laudelina a buscarle, vamos a Macarena, Camila, vamos a buscarle, vamos a buscar a Loan. Estoy cansada, me duele los brazos, me duele las piernas, me duelen los pies, estoy cansado. ¿Quién decía eso? Laudelina, Macarena. Era lo de las Estaban piernas. todos cansados. Sí. Salen a la búsqueda el otro día. Estaban cansados, estaban con dolor de brazos, dolor. ¿Cómo hicieron para llegar hasta donde está el botín cuando había 1,5 kilómetros, 2 kilómetros? Si estaban cansados, había chucho, había montes, alambre. ¿Cuándo encuentran el botín? Al otro día. ¿A qué hora? ¿Te acordás? No me acuerdo, la verdad que no. Hay uno que por ahí dice, vecino que encontró más temprano, ella dice que no vio. ¿Cómo te enteraste vos del botín? Yo me enteré ese mismo jueves, pero a la tarde, a las 4:30, 5. ¿Pero por quién? Sorete, hay que ser sorete para ir a plantar un botín de tu sobrino que desapareció. Por ella. Por Laudelina. Por Laudelina. ¿Y qué te dijo? Laudelina me dijo que me se apartó, me dice, vení, te quiero contar algo. Sí. Estaba Macarena sentado en un tronco. Me dice, apareció una huella. Ah, mira. Macarena encontró el botín, me dice. Macarena encontró el botín. Con Macarena al lado tuyo. Macarena estaba ahí. Pero, Y si lo encontró pero Macarena, no. pero Macarena, ¿qué tiene? Es grande, el aviso. Pero ¿Por qué no te lo contó ella? Pero lo negó cuando la madre te dice eso, Laudelina dice eso. Macarena está al lado escuchando, ¿te lo niega? Yo no fui o fui. Macarena no me negó. No te lo negó. A Laudelina lo que le molestó fue porque el comisario se informa que él encontró el botín. Pues yo creo que Yo le porque pregunto lo único a que Macarena, tenés claro, José. Yo a Macarena le pregunto, ¿es cierto que vos encontraste el botín? Me dice, sí, yo encontré. ¿sabes qué pasa, José? Que yo no te voy a mentir. Acá lo único claro que hay de tu hermano es que alguien le sacó un botín y alguien lo plantó. Claro. Claro. Es lo único que tenés. Alguien le sacó del piecito a tu hermano el botín Ay, sí, qué y alguien lo horror. puso en ese lugar. ¿Quién lo encontró? ¿Quién no lo encontró? Para mí es el secundario. ¿Sí? Que la pague. Si vos lográs llegar a quién sacó el botín del piecito de tu hermano, vos llegás a la verdad. Porque ¿sabes qué? Tal cual. Ese botín claramente está plantado por el peso de tu hermano, ¿sí? Porque el peso que tiene tu hermano, al pisar el barro no lo entierra hasta adentro, al fondo, ¿sí? Es decir, ese botín está puesto por alguien. Y si lo hubiesen hundido pisándolo, tiene que estar la otra huella por sobre el botín de tu hermano, que no lo está. Yo creo que el único secreto que hay es quién sacó el botín del piecito de Loan y quién lo puso. Si vos lográs llegar ahí, gritá jaque mate. Créemela que gritá jaque Déjame mate. hacer una pregunta casi obvia, pero para no dejar ningún cabo suelto. ¿El botín que encontraron vos lo viste? Yo estuve en la casa de mi abuela. El problema es que vos puedes gritar jaque mate porque llegaste a la persona involucrada, pero no estás dando con el paradero de Loan en sí. Estuve descansando porque la verdad que me iba a tomar agua, me iba a picar algo. Después salí. Llega Nicky Báez y Maciel con un teléfono, los dos policías. ¿Están tus padres? ¿Están? Sí, ahí están. ¿Qué pasó? Mis padres estaban ahí porque el comisario le dijo que no se muevan de ahí por cualquier tipo de información. Cuando la Laudelina andaba diciendo que la mamá ni se movía para buscar a Loan. Ella ya salió. El comisario le dijo. El comisario todo un manto de metido. sospechas sobre el pie. Me acerco yo, sé que a Maciel me dice, no, que solo con los padres. Le muestran justo el botín. Me da un teléfono, no sé si era de Baez, no sé el teléfono de quién es, pero este es el botín. Sí, sin duda, mi mamá. Ah, era el botín, es el botín de Loan, no hay duda, no pusieron otro. Es el botín. Pregunto esto por lo que dice Nahuel, que la hilacha, bueno, o la pista fundamental, es el botín, que no hay duda que es de Loan. Es de Loan, que es un botín que encontraron. Puede es ser. el botín de Loan.
Prueba clave. Déjame que quiero empezar a poner un poquito porque yo quiero que explote la bomba. No quiero llegar a la tarde. ¿Sí? Para vos, por ejemplo, si yo te digo Macarena, ¿qué me decís? Macarena sabe. ¿Cómo? Macarena sabe. Macarena es una persona dócil, es una persona que... ¿Cómo es Macarena? Contame un poco de Macarena. Macarena es hija de la Adelina. ¿Y entonces? Entonces, ¿Qué quiere decir? que Macarena está mintiendo. ¿Qué Macarena está mintiendo? Seguramente. ¿Es una persona que manipula? Sí. Igual que la Adelina. Porque muy inocente se presentaba ella. Vos la conocés chiquita, La ¿no? Adelina te sigue manipulando. ¿Cómo? La Adelina sigue manipulando. Bien, pero yo estoy en Macarena ahora. ¿Puede manipular? ¿Es de manipular? Vos la conocés de chiquita, ¿sí? ¿Y? Puede, ¿no? Sin duda. Yo te voy a contar algo, José. Bueno, claramente lo que hace aquí el hermano es seguir plantando la duda sobre los mismos que ya están como, no sé, bastante en la mira desde hace rato, que son la Adelina Benítez y toda su familia, ¿no? Como que ahí está más el ojo y son como de los que más se sospecha, más allá incluso que Pérez y Callaba, aunque siento que las pruebas apuntan a que claramente ellos se dedicaron a trasladar a Loan al lugar donde sea. Por ahora está todo como más apuntando hacia el lado de la Adelina y el marido Benítez, que para mí, bueno, no quedan muchas dudas de que ellos efectivamente sí tienen que ver con lo que le pasó a Loan. Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando, qué seguimos descubriendo en los siguientes días a medida que avancemos en el tiempo. Vamos a continuar ahora sí hablando del caso de Loan, un nuevo episodio de esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio. Si les interesa ver toda la serie en sí o ciertos episodios, los invito a ver la lista de reproducción que se llama Loan la serie, básicamente porque ahora vamos a retomar directamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior. Ya estamos ubicados más o menos a fines del mes de agosto de 2024. Y hoy vamos a seguir hablando de este personaje tan particular que apareció en el capítulo anterior y sería el conocido como Americano, cuyo nombre real es Nicolás Soria. Fue una figura desconcertante desde el momento en el cual apareció. Pero ¿qué rol comenzó a jugar esta persona en sí, en el caso de Loan? Él, como vimos en el video anterior, apareció diciendo que era voluntario para una ONG que se dedicaba a desmantelar e investigar organizaciones dedicadas a la trata de personas. Pero para ese momento ya el abogado de la familia Peña acusó formalmente a este americano, a este hombre, de haberse querido hacer pasar también por un agente de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. O sea, sí, una locura, porque estamos hablando de un supuesto agente de la DEA operando en un paraje rural de Corrientes, Argentina. Pero ¿cuál sería el propósito que podría haber tenido el americano al hacerse pasar por este agente? Bueno, según las denuncias del abogado, el objetivo de esta persona habría sido extraer información sensible e infiltrarse en el círculo íntimo de la familia. Y efectivamente lo hizo, o sea, logró tener bastante acceso. Se sabe que este individuo, el americano, acompañó a declarar a Macarena, la hija de la Adelina. Y esto nos demuestra lo peligroso que es todo, porque estamos hablando de que un extraño, un desconocido, logró penetrar el cerco de testigos fundamentales del caso de Loan. Ante toda esta situación, esta denuncia y lío mediático, el americano salió a hablar en su momento, dio una entrevista televisiva donde se presentó como una persona que no tenía nada que ver con un infiltrado. Él afirmó que solamente era un voluntario genuino de una ONG internacional contra la trata infantil. Y además de eso, en esas entrevistas que dio aportó cierta información sobre el caso. Y es información bastante fuerte que te hiela la sangre realmente, pues dijo que por cómo operan este tipo de redes criminales, a nadie le serviría que Loan estuviese, por ejemplo, muerto. Básicamente dando a entender que al menos para ese momento Loan debería haber seguido vivo, pero no solo dijo eso este americano. También vinculó la desaparición del niño con organizaciones criminales internacionales, comentando que son organizaciones que, según menciona, cometen este tipo de delitos porque generan más dinero que el narcotráfico. Pero en esos días no solo se habló de lo que pasó con este americano, sino que se volvió a poner foco sobre los familiares de Loan y ciertos secretos que parecerían querer ocultar. Ahí es cuando vuelve a aparecer el abogado que mencionamos ya
En los videos anteriores, José Fernández Codazzi, en entrevistas que dio por esos días, lanzó insinuaciones gravísimas contra el padre de Loan, José Peña. Él mencionó que en ese famoso almuerzo donde sucedió todo, el padre de Loan, Cayaba y Pérez de igual manera estuvieron consumiendo mucho alcohol y que quizás la bebida jugó un rol clave en todo este caso. Desde un principio como que intentaron acusarlo al padre de Loan de que había estado alcoholizado y no sé qué, y medio que había descuidado a su hijo y que esto que aquello. Pero lo importante, creo yo, más que nada aquí es recalcar el hecho de que supuestamente se dice que Cayaba y Pérez estuvieron borrachos, porque eso podría haber llevado a que no manejasen muy bien y terminaron produciendo el accidente donde presuntamente Loan habría fallecido. Lo cual sería un dato importante para este abogado que intenta sostener esa hipótesis tan inverosímil. Pero también se volvió a hablar en esos días de los hermanos de Loan y la cantidad de dinero que habían recibido, esa cantidad de dinero descomunal que habían obtenido mediante transferencias bancarias. El tema es no solamente haber recibido ese dinero, sino que se generó una enorme controversia porque se comentó que los hermanos de Loan habrían comprado una motocicleta de alta gama en medio de la búsqueda de su hermano. Uno de los hermanos salió a hablar y a defenderse en ese momento y dijo que esa moto no era para tener un lujo en sí, sino que la consideraba una herramienta indispensable dentro de una zona rural para trasladarse por caminos difíciles y continuar con la búsqueda de Loan. Además explicó que la compra efectivamente se financió mediante donaciones de la gente manejadas con total transparencia. Pero la respuesta que dio la familia ante todo lo que estaba sucediendo en esos días va mucho más allá de justificar la compra de esta moto, porque plantearon una de las teorías posiblemente más oscuras del caso de Loan. Ellos apuntaron directamente contra Codazzi de haber manipulado a Laudelina, con el objetivo de que ella fuera, obviamente, y declarara todo lo del accidente. Incluso dicen que le prometió a ella entregarle un departamento y otras cosas más a cambio de hacer esta declaración falsa. Recordemos, la declaración sería que Pérez y Cayaba habrían atropellado a Loan tras volver de la casa de la abuela Catalina el día del almuerzo. Pero además agregaron que habían plantado el botín de Loan, porque recordemos que Laudelina fue quien lo encontró mágicamente, con la idea de sugerir que el niño habría muerto, por ejemplo, ahogado en una de las lagunas que habían por la zona. El objetivo, según la familia, habría sido con todo esto proteger al poder político local y desviar la atención de redes criminales de la zona. Incluso en relación a esto se comenta que el propio gobernador de Corrientes, después de la desaparición, hizo un tuit apresurado insinuando que el caso estaba prácticamente ya resuelto. Y lamentablemente yo siento que esta idea de querer armar toda esta mentira del accidente, plantar el botín, intentar comprar a Laudelina y todo, sí, lógicamente suena como una posible estrategia para cubrir al poder político y a estas redes criminales que podrían estar en complicidad con ellos. Lamentablemente en Argentina existe ya un historial del cual se estuvo hablando en esos días justamente de niños desaparecidos en situaciones muy similares. Y cuando se analizan bien esos casos, los paralelismos con el caso de Loan son innegables. Hay un patrón claro de cierto fracaso estatal que comienza desde el minuto cero. Por ejemplo, está el caso de Agostina Zorich, una niña de 12 años que desapareció en Villa Gesell en el año 2010. Según comenta su hermano, en la comisaría se negaron a tomarle la denuncia inmediatamente y les argumentaron que debían esperar 72 horas, minimizando la desaparición como una posible travesura. Y obviamente no nos podemos olvidar, hablando de todo esto, del caso de Sofía Herrera, esta niña de 3 años quien desapareció en Tierra del Fuego en el año 2008. Estaban a 90 kilómetros nada más de la frontera con Chile y los reportes indican que tras la denuncia, la frontera simplemente no se cerró a tiempo. Y en el caso de Loan pasó algo bastante parecido, o sea, la policía local se demoró, ciertas rutas quedaron abiertas bajo el control del comisario Maciel, quien obviamente está detenido por el caso, pero con hacer esto básicamente él permitió que los secuestradores pudieran movilizar, llevarse al niño a donde fuera. Y es importante entender a fondo más o menos cómo son estas dinámicas, ya que el conocimiento de estos patrones es lo que nos va a permitir posiblemente como sociedad elevar la vara. Ya van a pensar, creo yo, que tenemos que ser conscientes de que se debe exigir en este tipo de casos de desapariciones de niños que se cierren bien las fronteras, sin excusas, sin demoras, sin nada, para que no vuelvan a suceder estas cosas que ya vimos que sucedieron con las desapariciones de todos estos niños.
Afortunadamente, cuando los casos no quedan en la nada y se hacen mediáticos es cuando se pueden empezar a ver estos patrones y, como les decía, debemos aprender de ellos para tener conocimiento y hacer algo al respecto. Debemos aprender de ellos para no permitirlos más, que dejen de existir, porque eso lleva a que todos nuestros niños se encuentren constantemente en peligro. Ahora sí, para terminar con la serie del caso de Loan del día de hoy, vamos a reaccionar a este clip donde se comenta que se encontró en el celular de la abuela Catalina, pero no solamente eso, aparentemente ella habló y dio información clave e importante sobre la desaparición de su nieto y los presuntos culpables. Noticia para sostener o no algunas de las detenciones y seguir investigando en una línea o en otra, ¿no? Es que esta semana va a ser una semana clave, Caro. ¿Sabes por qué? Porque van a tener que resolver desde la justicia federal cuál es la situación de los procesados, cuál es la situación de cada uno de los detenidos. Donde estamos nosotros es otra vez en la casa de la abuela Catalina. Hoy estuvimos trabajando en el punto cero, en el Naranjal, Caro, pero ahora estamos otra vez acá, en la casa de la abuela Catalina, hasta donde ese día, 13 de junio, vino Loan con su papá a almorzar. Yo tengo la vuelta, tal vez me la pueden quitar, ¿eh? Este lugar, la casa de la abuela Catalina, es un lugar que debe ser una y otra vez recorrido, Caro. ¿Sabes por qué? Porque es el lugar de donde salió Loan y ya no se lo vio nunca más. Este es el lugar. Claro, el camino de que la casa de la hicieron. abuela Catalina. Este es el lugar hasta donde llegó el papá de Loan con Loan. Y también es por acá, por donde salió Loan la última vez que se lo vio. Hoy quiero decirles que accedimos a el peritaje último de los teléfonos celulares. Y un teléfono celular importantísimo es el teléfono de la abuela Catalina. Porque mucho se habló de que la abuela Catalina había hecho ese 13 de junio muchos llamados, Caro. Bueno, hoy tenemos que decir que la Claro, que me acuerdo que se había dicho que supuestamente ella había llamado mucho como para asegurarse de que todos asistan al almuerzo y qué sé yo. Pero bueno, vamos a ver si eso se Justicia encontró. Federal dio a conocer un parte con hora equivocada. Yo ya se los había adelantado. Este horario que decía el teléfono de la abuela Catalina no era el horario correcto. Cuando decía que la abuela Catalina, 12 y 20, 12 y 23, 12 y 25, había llamado de su teléfono a María Noguera, a la mamá de Loan, Madre. bueno, resulta ser que a ese horario hay que sumarle 3 horas más, que es la hora mundial. Bueno, pero es mucho. Otra vez entramos a esta casa y te digo que lo que te llama la atención es esta mesa. Esta mesa que la vimos tanto, Caro, en las fotos. Una y otra vez vimos las fotos donde en esta mesa se sentaron a almorzar 14 personas. Voy a decir que en esta mesa no estaban los 14, sino Loan, su papá, estaba María Victoria Caillaba, la abuela Catalina, estaba Macarena, la hija de Laudelina cocinando, estaba Camila, y estaban también gran parte de los detenidos, ¿no? Tenemos que decir que estaba Benítez, estaba Ramírez, Chapin, y en este otro lugar, acá estaban los chicos. Había cantidad y cantidad de gente en esta casa que nos llama poderosamente la atención. Yo quiero decirles que a 63 días de la desaparición de Loan todavía no tenemos ninguna certeza de qué pasó con él, de cómo fue que Loan desapareció de este lugar. Pero sí tenemos ciertas, te voy a decir, hipótesis. Es un poco fuerte, ¿no? Mirar así, ver de esta forma ese lugar del almuerzo, habiendo visto ya tantas fotos, siendo conscientes de todo lo que pasó ahí. Decís, una de ellas es que a Loan se lo llevan de acá, de Por acá tenemos a la abuela de Loan. de este lugar, del Algarrobal, como se lo llama el paraje. Y otra es una hipótesis fuerte que ha circulado en estos días, que es la hipótesis del accidente. Lo que dicen es, pudo querer volver a la casa de la abuela Catalina, pudo querer volver con su papá, y ¿sabes qué, Caro? Como no conocía el camino, se pudo haber equivocado, y en vez de venir a la casa de la abuela Catalina, fue para el otro lado, momento en el que Pérez y Caillaba se iban, y pudo ser atropellado. Esta es una hipótesis que empezó a correr fuerte en lo que es la justicia federal. Pero por supuesto que muchos dicen, eso es imposible. A Loan se lo llevaron. Y otros dicen, no, a Loan lo atropellaron. Abuela, ¿usted cree en la hipótesis del accidente? No. Ojo ahí. ¿Qué piensa la abuela del famoso accidente? Siendo ella la madre de Laudelina, es decir, la madre de quien habría inventado todo eso aceptando dinero y otras cosas, ¿no? No fue un accidente porque es temprano de día, ¿viste? Todavía no entraba sol cuando salieron ahí. Claro, porque fue entre las 2 y las 3 de la tarde. Claro. Mucha luz. Sí, mucha luz del sol todavía. Claro. Y no pasó un accidente, no era Es que es descabellado pensar que algo así pudo pasar. Te da a telenovela mala, ¿vieron esa hipótesis? Pues se perdió al otro lado del monte. Porque le siguió a los otros. El Benítez para adelante y después el Ramírez con la mujer y la demás que... Claro, usted dice que estaban muy lejos para que sea un accidente. Claro. Pero Loan no pudo haber vuelto y cuando Pérez y Caillaba se iban, haberlo atropellado. No,
No se fue pronto, no apareció pronto por ahí, porque ya corrieron todos por ahí antes de salir a irse del auto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Que siempre uno tiene la duda. Usted, cuando Laudelina recibe el llamado de Benítez, ustedes estaban en el árbol de mandarina. No, yo no estaba, ella la calle, ella... María Victoria Cayllaba y Laudelina estaban en el árbol de mandarina. Usted estaba un poquito más atrás. Yo estuve acá en la esquina de la casa. Claro, no llegó al árbol. No me llegó. ¿Y qué ¿Qué pasó? árbol de mandarinas? O sea, ¿es un árbol que está antes del naranjal ese o qué? ¿Quién sale corriendo de la casa? La casa no vino allá del auto. Acá vino y bueno, pasó la otra con el bolso de la naranja que llevaba y la mandarina y se fue a subir en el auto. Ah, María Victoria Cayllaba pasó con la bolsa de mandarina. Sí, con el bolsito de mandarina y bueno, ahí le siguió el hombre y se fue. Y subió en el auto, él de un lado y ella del otro lado, la tarjeta y le dije, salió corriendo ella de ahí y le dije yo, ¿qué pasa para salir? Está corriendo. Y me dice, se perdió con una criatura. ¿A quién le pregunté usted qué pasa? La Victoria Cagliar le pregunté. Sí. Le dije, me dijo, se perdió una criatura, me. Y entonces me dijo, vete de vuelta, me dijo, Lóanico, dijo, me. Y ahí yo me dijo, te le dije al José, tu hijo, que se perdió. Y él salió a correr y José, ¿cómo es? Se desorientó en la M. Y salió, corrió, y le dije, bueno. Claro, creyó que Loan se desorientó. Se desorientó por el mar. Pero abuela, escúcheme, yo le quiero hacer una pregunta. Porque existe la posibilidad de que Loan haya vuelto y que lo hayan atropellado cuando ellos salían. Pero no por... Así tiene que haber sido, según entiendo, la línea temporal según las diferentes versiones que venimos escuchando. Como que se enteran de que Loan había desaparecido, se había perdido. Pérez y Cayllaba se van en ese momento, supuestamente se fueron a ver el partido de River. Supuestamente en ese momento tiene lugar el accidente. Pero Loan ya tendría que haber sido sustraído para ese momento. Si pensamos, tiene que haber habido otra persona quien lo agarró, se lo llevó para después, técnicamente, entregárselo a Pérez y Cayllaba. Se metió en el monte, dijo yo no era, me dijo lo otro era. Pero ¿de dónde? De aquel lado del monte, ¿a dónde fue a bajar la naranja? O sea, que se fue para el otro lado. Allá de donde dice naranja. Eso le dijeron los chicos. Sí, esa es la vaina, esa me dijo a mí. Fue a Goya y dio declaración usted. Estuvo declarando. Ella. Le quiero hacer una pregunta, abuela. ¿Quién le pregunta más cosas? ¿Los periodistas o la justicia? Y bueno, la justicia me preguntó algo de lo que pasó con él y nada. ¿Pero le preguntó mucho? No, mucho. ¿Quiénes le preguntamos más? Y bueno, a la que estaba ahí escribiendo. No, digo, porque hoy la abuela me dice, ¿me preguntan más ustedes? La volvemos loca con preguntas. Y bueno, ustedes lo que me preguntan más qué pasó, cómo fue y todo, o como los otros que me llaman, ¿no? Cómo viene Sí, vienen los periodistas y le preguntan. Claro, le ponen más ganas que la justicia misma. Estamos. Pero usted en la declaración dejó algo que yo no sabía, que nadie había escuchado, que María Victoria Cayllaba se olvidó la cartera. Sí, se olvidó la cartera, me dijo. Ese me dijo cuando volvieron. Porque yo le dije, me dijo estaba por volver pronto, le digo. Y me dije sí, porque se volvió la cartera. ¿Y dónde está ahorita por el balcón? ¿Dónde? ¿Muéstrame? Acá por el balcón. Por este clavo. ¿En este clavo? En este clavo del balcón. Ahí está. En ese clavo María Victoria Cayllaba entonces se olvida la cartera. Sí, ese me dijo el hombre porque se bajaron de vuelta ya. Y ella salió y se fue con la otra de vuelta a buscar a la criatura. Cuando volvieron ella se fue a buscar a Loan. Se fue a buscar a Loan. ¿Y él qué hizo? Y él se quedó, dijo yo no me voy a ir porque no conozco, me dijo. Claro, supuestamente fue así. Ellos se fueron, se enteraron de todo lo de Loan. Aparentemente volvieron de por sí porque se había olvidado la cartera Cayllaba. Y ahí se fueron a buscar a Loan. No es que volvieron haciéndose los buenitos de, ay, vamos a colaborar, vamos a ayudar. Como que volvió ella para buscar la cartera. Y se quedó conmigo ahí. Y el padre corría por la calle y se fue hasta la quita y de ahí volvió otra vez, no lo encontraba. ¿Y en qué momento usted se entera de que María Victoria se había olvidado la cartera? Ese momento que volvió, que volvieron de vuelta del pueblo porque el hombre me contó. ¿Qué le contó? Y me dijo que me olvidó ella la cartera acá y veo que está por volver de vuelta. ¿Y usted dijo que se olvidaron las llaves para entrar a la casa? Y bueno, en la cartera tenía la llave. Así que es probable que no pudieran entrar a la casa o entraron por otro lado. No sé, no entró para de pronto si no llegaron ni volvieron porque los otros ya le dijeron. Capaz Pérez tenía la llave de la casa también. Menor partido. Claro, porque en realidad el partido no lo pudieron ver, no porque no terminó, sino porque no había luz. Y bueno, no sé qué hora tiene, pero dijo, ella dijo ya terminó el partido, me dijo. Así que el partido no lo vieron. No, eso le... no lo vio. Qué raro. Claro. Abuela, ¿se acuerda que usted nos contó que había perdido el celular y que por eso le pidió a San Antonio encontrarlo? Claro. San Antonio en algún momento hizo fuerza, usted encontró el celular que había perdido y usted decidió hacer el almuerzo. Porque en un momento... Yo le prometí, viste, que vos estás haciendo pedido a un santo, tenés que prometerle lo que vos vas a cumplir. ¿Y usted qué le había prometido? Sí, yo le prometí a los pollos que se iban cruzando así adelante de mí, ahora que me está haciendo falta el celular.
Y le dije, bueno, San Antonio, le dije yo que me vuelva a saludar. Estos 2 pollos son para estos chafados. Ahí el otro día me llamó ella y me dijo, acá ya se encontró tu móvil. Esta tarde te llevo. Así que usted tenía que cumplir con San Antonio. Y tenía que cumplir con San Antonio y no se da vuelta por mí. Yo lo que le quiero decir es... San Antonio tiene su juego y te sale el juego y cuando te llama. Había que cumplir con San Antonio. Usted hizo entonces ese arroz con pollo. Lo que yo quiero preguntarle es... Fideo, tallarín. Tallarines. Tallarines con pollo. Claro. Le quiero preguntar, cuando Camila dijo, este era un día de pérdida, y usted le contó a la justicia, ¿a qué se refería? ¿Qué era un día de pérdida? Y no sé qué era día, porque era el día de San Antonio. Perder el novio de ella era así. Tenía muchos novios. El día de pérdida es perder algún novio. Pero usted dice que... No, los San Antonio ni podían buscar el novio y así los casos perdidos. Pero los casos perdidos yo tengo más seguro que cualquier cosa me perdía en el nombre de San Antonio, ahí no me han conseguido. Yo, se me perdió una canefa, como decir, una libreta de animales. Y yo tenía y no podía encontrar dónde se quedó. Y ahí está en la pieza buscando y le dije yo, bueno, San Antonio, ahora mañana me voy al pueblo, te traigo el ramo de flores artificial, hacerme encontrar. Me di cuenta yo así, mira, y agarré el... ¿Y la encontró? Por la silla, con un bolso. ¿Y la encontró? Y la encontré ahí nomás. ¿Y cómo no le voy a comprar lo que le prometí? Pero vos tenés que prometerle las cosas. Es muy devota de San Antonio, la abuela, y cuando le pide a San Antonio encontrar algo, mucho, como dijo ella... O sea, que Loan justo desapareció un día que estaban haciendo algo por San Antonio, que es un santo que se usa cuando se pierden cosas. Algo así entendí, bueno, no sé, pero es como, qué coincidencia, ¿no? Le pide a San Antonio un novio, cuando uno le pide algo a San Antonio hace que vos lo encuentres. Como ella encontró el teléfono celular, por eso hizo esos tallarines con pollo. Lo que les quiero mostrar a ustedes es, cuando la abuela Catalina, ¿sí? Estaba acá y se da cuenta que su hija María Victoria, su hija Laudelina sale y María Victoria atrás, ahí la agarra a María Victoria y le dice, ¿qué pasó? María Victoria le dice, se perdió un chico, creo que Loan. Así que María Victoria y Carlos Pérez se van de este lugar sabiendo, ¿sí? Que Loan se había perdido. Ellos sabían. Ese es un punto importante. Y todo sano para decir que estaba borracho. Todo sano, no había borrachera. Porque una botella de vino 3/4 trajo y ni a la mitad de todo. ¿Nadie se fue borracho? Nadie se fue borracho, nadie tomaba. Bueno, aquí ella, la abuela Catalina, da otra versión diferente a la de Codazzi que vimos recién. Él decía que todos habían estado como borrachos, pero la abuela dice que no. Que, bueno, los más importantes, Pérez y Cayaba, no se fueron ebrios de ahí. Para decir que después borracho, que ella le va a atropellarla y no le vio. No era. Claro, no. La abuela Catalina, les digo que destierra la teoría del accidente. Que la Victoria y el Carlos están presos por la boca de la otra, nomás porque no hubiese estado. A lo mejor ayudaba más a buscarle por acá y no ir a tenerle preso ahí. ¿Usted dice que María Victoria Cayaba y Carlos Pérez están presos porque Laudelina dijo que fue un accidente? Claro, por eso. Pero abuela, le quiero decir algo. Quiero que, Caro, seamos muy cautelosas. Y pero más allá de eso, ellos deberían estar presos porque es muy sospechosa la actitud, no por lo del accidente en sí, porque presuntamente ellos habrían sido quienes trasladaron a Loan y lo entregaron a vaya a saber quién. La abuela mucha información no tiene, pero alguna sí que tiene, y la abuela es, por supuesto, importante porque estuvo ese día en el almuerzo, pero no tiene televisión, no tiene celular, no tiene radio, entonces muchas cosas la abuela no las sabe, pero abuela, sabe que en la camioneta de Pérez y Cayaba, en algún momento los perros indicaron que había presencia de Loan. Dice que tal vez Loan pudo haber subido a la camioneta. Nada que ver, pasó por el lado de la camioneta como estaba en el camino. ¿Usted nunca vio a Loan subir a la camioneta? Nunca subió, pronto que todo cerrado, que es camioneta cerrada, ¿viste? No, es camioneta que tiene la parte de atrás abierta. ¿Y qué fue lo que le dijo María Victoria Cayaba cuando usted la llamó por teléfono y le dijo que busque en la camioneta? No le dije, yo le dije no le encontraron por el camino, le dije cuando le llamé y me dijo que no, que ya iba a volver. Ya volvieron. Y él salió y se fue a ayudarle a los otros a buscar, y que quedó por ahí, ¿viste? Y el hombre se quedó cerca de mí y me dijo, yo no me voy porque se va, no conozco, me puedo perder yo también por el mundo. Y fue con Nigeria. Y vino y llegó la Silvia y se entró allá. Carlos Pérez. Ahí me dijo, ella cuando llegó nomás me dijo, yo ya puse en conocimiento a la policía, me dijo. Confiar a cero en esa policía. Ahí volvió, no sé qué me vino a decir ahí llegó el comisario, me saludó, me dijo su hijo el que se perdió, no le dije mi nieto. ¿Maciel? Y ahí siguió, se fue a buscarlo. Porque claro, Pérez y Cayaba se hicieron los buenitos y fueron a decir que le avisaron a la policía y llegó el comisario Maciel, también haciéndose el buenito y diciendo que iba a investigar la desaparición. La justicia, ¿no, abuela? Claro, fueron. Se fue a buscar también por ahí.
Te quiero decir que el testimonio de la abuela Catalina para la justicia es importantísimo, porque la abuela Catalina, así como la ven, tiene muchísima memoria y va contando todo. ¿Qué hizo la abuela Catalina frente a la jueza Poser Penso en Goya? Dijo que ella no había hecho ningún llamado durante ese día, la mañana de ese 13 de junio. ¿Y saben qué? Hoy hay que decir que la abuela Catalina no mintió, que esos llamados de los cuales estaba sentada acá. 12:20, 12:30 estaba sentada acá. Y hoy se sabe que esos horarios son de las 3:20, 3:25, claro, y que fueron hechos por José, que José cuando volvió de buscar a Loan pasó primero por la casa de los vecinos, por la casa de los Robledo. Ahí José volvió hacia la casa de la abuela Catalina, hacia la casa de su mamá, y lo que hizo fue pedirle el teléfono para que usted pudiera llamar a María. ¿Y usted la pudo llamar a María? Él lo llamó, yo le marqué todos los números en el teléfono y él lo llamó. Él habló con él. Claro, a la madre de Loan para noticiarla, supongo yo, de lo que había pasado. ¿Y usted sabía el teléfono de María? No, él me trajo el número de ese día, me trajo el número que yo no sabía. Siempre le llamaba por medio de los otros porque yo necesitaba, él para venir a quedarse cuando yo me iba. Y ese día me trajo el número. Importantísimo este dato que la jueza Poser Penso tuvo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque José ese día, y también lo dejó claro en su declaración, le había traído el teléfono nuevo, escrito el número a la abuela Catalina, el número de su esposa, porque hasta ese día Catalina no tenía el teléfono de María. Así que quien llamó varias veces a María, que nunca atendió porque recordemos que tenía el teléfono sin batería y no había luz, fue José. Hoy lo sabe la Justicia Federal, peritando el teléfono. También el tema de que justo se cortó la luz ese día es muy sospechoso, como que en planos generales podríamos considerar que es una coincidencia, pero es tan turbio el caso de Loan que ya uno se espera cualquier cosa, la verdad. Pero bueno, hasta ahí llegó el testimonio de la abuela Catalina y no sé qué opinan ustedes. Yo siento que la abuela, la verdad, no tiene nada que ver con lo que pasó con su nieto. Sí, la Audelina, lógicamente. Y bueno, obviamente, al ponerse en esa postura, la abuela se coloca en contra de su propia hija. Y siento que eso también es valioso, ya que básicamente está aceptando que la Audelina aceptó ese soborno para ir a declarar lo del accidente. Porque podría decir tranquilamente no, porque mi hija no mienten al decir que fue sobornada y que no sé qué, pero no, ella se coloca en esa posición muy segura de que lo del accidente es puro verso. Así que bueno, hasta aquí llegamos con la serie del caso de Loan del día de hoy. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días y ya vamos a pasar directamente al mes de septiembre de 2024, a ver cómo siguió evolucionando todo este caso. Bueno, ahora sí vamos a seguir hablando de una actualización del caso de Loan, porque en la actualización anterior estuvimos viendo muy por encima qué decisiones se tomaron tras la audiencia preliminar, pero hoy vamos a analizar mejor qué fue lo que sucedió realmente dentro de esa audiencia y qué podemos esperar para este caso luego de ella en verdad. Como todos sabemos, tenemos un caso que no es pequeño, no es menor. Son un total de 17 personas las que se encuentran imputadas por el caso de Loan. Del otro lado tenemos a más de 20 abogados defensores, fiscales revisando notas y una presencia que domina la sala. 90 cuerpos de expediente. Traducido en números simples, estaríamos hablando más o menos de unas 18.000 páginas. Todo esto tiene como centro, lógicamente, al hecho de que Loan desapareció y hoy en día aún continúa desaparecido. Entonces, con este contexto, ahora sí les voy a pasar a explicar de forma fácil y rápida, digamos, o lo más rápido posible, qué pasó en verdad en la audiencia, para que lo podamos entender de forma simple. Es cierto que por ahí el término de audiencia preliminar puede sonar como un término un poco burocrático. Y en este caso fue, digamos, de alguna forma una especie de campo de batalla estratégico. En este tipo de audiencia se decide qué pruebas entran, qué testigos declararán y bajo qué condiciones. El primer choque aparece cuando pasó esto que hablamos un poco en el video anterior, cuando el tribunal fijó la fecha de inicio del juicio para octubre de 2026. Con audiencias solo los miércoles y jueves hasta diciembre. La reacción de esto fue inmediata. La fiscalía y la querella que representa a los familiares de Loan protestaron, ya que es lógico, para una familia que espera a su hijo cada mes de espera es totalmente insoportable. Y pensar que todo esto se iba a alargar hasta octubre era una absoluta locura. Pero el tribunal expuso un motivo para esta decisión. Dijo que faltan jueces. Los magistrados se comenta que trabajan en subrogancias, cubriendo vacantes en distintas provincias al mismo tiempo. Entonces, coordinar todas sus agendas parece ser ya un esfuerzo extraordinario.
Y como si esto fuera poco, surge otro desafío monumental, el tema de los testigos. Como vimos ya hace un tiempo, la Fiscalía presentó inicialmente una lista de 800 personas para que sean testigos, y el tribunal tuvo que exigir depurarla. Finalmente terminaron quedando solo 161 testigos esenciales, y aún así sigue siendo una cifra enorme. Para poder seguir manteniendo estos 800 testigos sin que se vuelva todo eterno, la Fiscalía propuso incorporar por lectura las declaraciones de varios de estos testigos, es decir, leer en voz alta qué fue lo que ellos dijeron meses atrás, sin que comparezcan en persona. Suena práctico, pero la defensa se opuso a esto con firmeza. El motivo central fue el principio de oralidad e inmediatez. En un juicio penal, el derecho a poder interrogar a una persona cara a cara es clave. Porque un documento escrito ya, por ejemplo, no va a titubear, no va a responder a preguntas incómodas, no va a permitir evaluar correctamente la credibilidad. Entonces el tribunal fue bastante claro en esto. Quien quiera que su testimonio tenga peso deberá llevar al testigo al estrado. Mientras tanto, la Fiscalía siguió solicitando algo más: que los jueces pisen el terreno, que recorran la zona desde donde Loan desapareció, el trayecto desde la casa de la abuela Catalina hasta el Naranjal y el lugar después desde donde se encontró el botín. La realidad es que hay una diferencia muy grande entre ver un plano, por ejemplo, del lugar a caminar en el mismo. Esto puede cambiar la percepción de las distancias, la visibilidad y darte una mejor idea de cómo se dieron las cosas. Y además de esto, la querella denunció cierto hostigamiento y amenazas en contra de la familia de Loan, comentando que en redes sociales y demás se compartieron imágenes falsas, etcétera, etcétera, que podrían demorar el proceso judicial. Ante la magnitud que se sabe que tiene el caso, se tomó la decisión de imponer fuertes restricciones de prensa. Solo podrán grabar el inicio y el final del juicio. Además, durante la producción de pruebas no habrán ni cámaras, ni transmisiones en vivo, ni absolutamente nada. La Fiscalía comentó que ante un expediente de 18.000 páginas y una presunta red compleja, trabajar en equipo es una necesidad. Y mencionaron que necesitan ciertas cuestiones de seguridad ante amenazas a funcionarios judiciales en otras jurisdicciones. Ante todo esto, también algunas defensas solicitaron participar, pero por videollamada, ya que dicen que los costos de viajar semanas enteras a Corrientes, pagar hoteles y suspender otras actividades hacen que sostener esta defensa sea económicamente asfixiante. Ante esta indignación, finalmente tomaron la decisión, como vimos en el video anterior, de revocar esa fecha de octubre y decir que el juicio va a dar inicio lo antes posible. En un punto siento que es entendible, no por ponerme en ninguna posición, simplemente viendo las cosas más o menos objetivas. Es un juicio extremadamente enorme y es lógico que por ahí no se dé abasto con todo. Y también esto es un poco por el tema de la mediatización que tuvo el caso de Loan. O sea, es un caso gigante porque, a ver, no existirían tantos testigos, 800, si el caso no se hubiese mediatizado como lo hizo. Así de esta forma empezaron a aparecer una persona de aquí, otra persona de allá, otra de allá. Y es un poco, digamos, como el lado B de la mediatización de los casos o cuando hay exceso de información, que terminan pasando a estas situaciones donde los casos se vuelven demasiado grandes, demasiado complejos y la justicia tiene que de alguna forma organizarse y poder ver cómo resolver toda la situación. Pero más allá de eso, a mí también octubre me pareció tipo una locura, sentía que faltaba demasiado tiempo. Así que bueno, vamos a ver entonces qué fecha termina colocándose como definitiva y a ver qué sigue sucediendo en los siguientes días con respecto al caso de Loan.